Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Francesc Arrufat. En primer lugar, quería agradecer a la organización por haberme invitado y evidentemente también por todo el buen trabajo que están realizando y desde hace ya muchos años. Yo soy psiquiatra de profesión, actualmente dirijo una institución como es el Instituto Pere Mata, que se dedica a la atención a las personas en salud mental en la provincia de Tarragona, y estoy aquí en calidad de presidente del Clúster de Salud Mental de Cataluña, al cual pertenece mi institución. En primer lugar, les voy a hacer una presentación breve, porque tampoco quiero que se coma tiempo de los ponentes, de lo que es el Clúster de Salud Mental, y posteriormente moderaré la primera mesa expositiva. Les pasaré un vídeo de alrededor de 2 minutos y luego haré algunas matizaciones sobre los principales proyectos y líneas del clúster. Adelante el vídeo. El miedo y la incertidumbre de un mundo en crisis. Los largos meses de pandemia han deteriorado la salud mental de una buena parte de la población. Ahora más que nunca, la salud mental es un reto de salud global, haciendo aún más evidente la necesidad de invertir recursos en todas sus vertientes. Para hacer frente a este desafío, va a ser necesario un abordaje holístico y transversal, que permita ofrecer un apoyo integral a aquellas personas que sufren trastornos del sistema nervioso central a lo largo de su vida. También que abarque aspectos tanto biológicos como psicológicos y sociales. Hablamos de un enfoque que integre la salud mental, las neurociencias y el envejecimiento, en el que todos sus agentes trabajen juntos. La colaboración y la innovación entre los diferentes agentes que participan en la cadena de valor de la salud mental son la clave del éxito. También la transversalidad. El Clúster Salud Mental Cataluña es la plataforma en la que se puede hacer realidad. En la actualidad, el Clúster Salud Mental Cataluña aglutina más del 18% de las empresas catalanas del ámbito de la salud mental, las neurociencias y el envejecimiento. Un sector que conjuntamente factura más de 7.000 millones de euros, cuenta con más de 32.000 trabajadores y en 2018 representa un 2,82% del PIB catalán. El Clúster Salud Mental Cataluña, como agrupación empresarial innovadora, es el espacio perfecto donde mejorar la competitividad, la creatividad y el talento. Un instrumento que acelera la innovación mediante la ejecución de proyectos. La plataforma en la que convergen inteligencia de mercado y conocimiento. Un agente que conecta personas, organizaciones y tecnologías. Pero bueno, creo que aquí ha quedado más enfocado. Bueno, pues como les decía, se trata de una asociación sin ánimo de lucro. Ya actualmente somos 70, porque vamos incorporando afortunadamente nuevos socios constantemente. Está ubicada en la ciudad de Sant Boi, cerca de Barcelona. Es un municipio que históricamente ha estado muy implicado con la salud mental, porque tiene 2 grandes instituciones que han atendido pacientes con problemas de salud mental. Forma parte del programa Catalunya Clusters y bueno, hace un abordaje multisectorial y holístico con el modelo biopsicosocial. Al final, lo que pretendemos, y aquí sería el ecosistema que les decía, donde hay numerosos agentes implicados. Luego lo veremos con un poco más de detenimiento. Avanzo muy lentamente, aquí, que serían los logos de las diferentes instituciones. Entonces, al final, la misión, quedémonos con la idea de que evidentemente es un ecosistema de interacción, pero al final lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación y del talento.
Y en nuestro grupo Diana, primero era solo la salud mental, ahora también, como os decía, neurociencias y envejecimiento. Si tuviéramos que destacar 4 líneas, estaríamos hablando, como les he dicho, pero insistiré hasta la extenuación, del concepto de innovación, pero no solo innovación tecnológica, nos preocupa también la innovación, por ejemplo, social. Todo el tema de la formación, el talento, la transferencia del conocimiento, proyectos como el balón compartido, que les haré una breve reseña, y evidentemente un DNA de internacionalización. Uno de los proyectos que más ilusión nos hace y en el cual estamos comenzando es un Living Lab, llamado COL. Al final un poco hemos orientado en la línea del Care and Autonomy. Al final lo que buscamos son los cuidados, pero para que la persona sea autónoma, lo más autónoma posible. En este Living Lab tenemos representada la cuádruple hélice o hélix, que estarían representados todo lo que serían las administraciones y las políticas. Por otro lado tendríamos todo lo que son las compañías que se dedican a la atención a los problemas de salud mental, envejecimiento o neurociencias, también las universidades y los centros de investigación, y por otra parte lo que serían los clientes, usuarios, familias y grupos de interés. Todos ellos trabajando juntos para que pasen cosas, y esas cosas han de ser que generemos productos, servicios que mejoren la calidad de vida de las personas con salud mental, envejecimiento y neurociencias. Esto no es nuevo. Ustedes conocerán al gran arquitecto Gaudí, Antoni Gaudí, Sagrada Familia, Parque Güell. Él ya en su época de alguna manera utilizaba esta metodología de Living Lab, no tenía los medios que tenemos ahora, y hizo bastantes viajes a Sant Boi a hablar con usuarios y tener una idea de sus necesidades, porque aquí al final lo que pretendemos es que los usuarios sean el centro, es decir, crear unos servicios centrados en el usuario, en la persona, y en la toma de decisiones ha de estar presente desde el primer momento, y han de pasar cosas. Hay 2 estrategias básicas aquí, que sería el Living Lab Day, donde de alguna manera actuaría como un think tank para creación de ideas y generar líneas a seguir, y después ya lo que serían el proyecto de la co-creación. Como les decía, co-creación con los diferentes agentes de la cuádruple hélice y al mismo tiempo centrado siempre en la persona, al medio, y tomando decisiones conjuntamente. Otra línea, digamos que el Living Lab estaría en la línea de innovación, otra línea sería todo el tema del talento, la formación, y aquí tenemos una plataforma, Mind Excellence, que busca esta idea, ¿no? Ayudar a todo lo que sería la formación, la capacitación de los profesionales. Pueden entrar en nuestra web y pueden ver en qué consiste esta herramienta, ¿no? Con toda su metodología, asesoramiento, secretaría técnica y el campus virtual. Tenemos una revista que editamos, hay un comité editorial que es la Brains, primero se llamaba Brain, Business Research, Aging, Innovation, Neuroscience, y en el último año hemos añadido la S de Social, porque como les decía, en el ADN del clúster va desde la mitocondria al comportamiento, el ADN es la innovación, pero tanto tecnológica como todo el conocimiento de las ciencias sociales, siguiendo un poco el modelo biopsicosocial. Se editan revistas y de alguna manera lo que se busca es crear un cuerpo de conocimiento que sirva para los profesionales y al final para los usuarios. El otro proyecto, digamos, que actualmente estamos iniciando es el del valor compartido dentro del clúster de salud mental. Valor compartido que al final y vamos de la mano de Acció y Catalunya Bio y Health Tel. Al final aquí lo que busca valor compartido significa que seamos capaces de integrar las necesidades de la sociedad para crear valor en las empresas, es decir, que sea un win-win. La sociedad sale ganando y el negocio también. Esto, de alguna manera, las ideas claves aquí serían el tema de la sostenibilidad de las compañías, pero una sostenibilidad que ha de abarcar los aspectos económicos, medioambientales y sociales.
Hay una palanca aquí, 4 palancas que claramente empujan, porque este es el futuro que nuestra sociedad nos pide, como sería todo el tema del talento, es decir, hay actualmente generaciones de trabajadores que no quieren ir a trabajar a empresas que no sean socialmente responsables, por lo tanto el talento nos lleva hacia aquí, los consumidores nos llevan hacia aquí, hay consumidores que no consumen productos que crean que no son alineados con el medio ambiente o socialmente responsables, nos lleva aquí la financiación, porque también se potencian muchas veces la financiación proyectos de este tipo, y por otra parte nos lleva la legislación. Estas 4 palancas hacen que esto sea una línea a seguir, y desde el clúster lo que se hace para los asociados son 3 talleres. Actualmente hemos realizado los 2 primeros, que es identificar oportunidades, posteriormente capacitar sobre las herramientas B Corp, que al final lo que buscan es, entre otras cosas, monetizar lo que sería todo el impacto social, y por último buscar resultados sociales y medioambientales, ¿no? En los retos que se han identificado en nuestro sector sería el acceso a la salud universal e inclusión social, la promoción de una consideración holística de la salud, la minimización del impacto medioambiental y la implementación de sistemas de gobernanza éticos, transparentes e innovadores. Una de las revisiones recientes del Harvard Business Review hablaba de que en una encuesta realizada a nivel mundial, lo que más se valora actualmente de los directivos y ejecutivos de las empresas es sus valores éticos y morales, más que su capacidad de liderazgo, su estilo de liderazgo, etc., ¿no? Por lo tanto, en esta línea el clúster es una buena herramienta de interacción entre diferentes asociados, trabajando en estas líneas que se pueden identificar y que son comunes. Evidentemente, también tenemos nuestra divulgación, aparte de la página web, los boletines quincenales, y estamos presentes en las redes sociales, por lo tanto pueden consultar si les parece interesante. Tenemos diferentes certificaciones, formamos parte del Consejo Asesor del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Cataluña, formamos parte también de los clústeres, ¿no?, de Cataluña Cluster, y por otra parte tenemos la certificación del bronce, nivel bronce, y estamos ya trabajando para ir al Gold Level de la ESCA. Hay un equipo detrás muy potente. Está integrado por la Cluster Manager, Secretaría Técnica, Project Manager, y luego tenemos un equipo consultor, comunicación, y todo lo que, por ejemplo, diferentes proyectos vamos buscando diferentes soporte logístico. Ahora tenemos un Project Manager para el Living Lab. Hasta aquí es la presentación del clúster. Luego, si se me hace alguna pregunta al respecto, pues la responderé con pues, todo el interés y orgullo. Y por otra parte, sin más dilación, paso a presentar la mesa expositiva. Y bueno, en esta mesa expositiva van a participar Óscar García Algar, María Arnaiz Cos, Alba de Miguel Marco, Luis Castillo, Isabel Busquets y Ramón Martí Montraveta. Lo que haré será que les presentaré un poco más a fondo con su currículum a cada uno de ellos antes de su presentación. Por lo tanto, empezaremos ahora con el señor Óscar García Algar, que nos presentará el Visual TEF, un instrumento eficaz para el diagnóstico del trastorno del espectro alcohólico fetal. Las exposiciones serán de unos 25 minutos, supongo que ya me irán dando avisos cuando nos acercamos al tiempo. Posteriormente a todas las exposiciones haremos una pregunta a cada ponente y luego abriremos para que todo el público, los asistentes, puedan formular preguntas. El doctor Óscar García Algar es pediatra, jefe de servicio de neonatología IGON, aquí hay muchas siglas, IGON BC Natal del Hospital Clínic Maternitat, coordinador del grupo de investigación GRIE y DIVAPS del Hospital Clínic Barcelona, profesor asociado de pediatría en la Universidad de Barcelona, miembro del comité de dirección AURFAST Estocolmo y CSO Psicoterapia VR. Me parece que con siglas no vamos a tope. Sin más, le paso la palabra. Y el poder. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Perdón.
Yo trabajo, pues soy neonatólogo, trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínic, pero clásicamente desde el punto de vista de la investigación hemos tenido siempre proyectos relacionados con la exposición prenatal durante el embarazo a diversas sustancias. Entonces, en un momento determinado nos dimos cuenta que el alcohol durante el embarazo era un problema de salud pública muy importante y hemos ido creando recursos, básicamente a partir de proyectos de investigación. Entonces, lo que hoy os presentaré es un dispositivo para favorecer el diagnóstico de los efectos que tiene el consumo de alcohol durante el embarazo, que es lo que se conoce como trastorno del espectro alcohólico fetal, TEAF. Todos estos símbolos que veis aquí son las instituciones con las cuales colaboramos. Yo trabajo aquí en el Hospital Clínic, en maternidad, que esto está al lado del campo del Barça, hay una parte de oftalmología aquí, y luego está el servicio de obstetricia y el servicio de neonatología, y dentro de él la UCI neonatal, que es donde yo estoy. Esto nos lleva a un concepto relativamente moderno, pero que además ha crecido mucho en los últimos años, que son los neurotóxicos del desarrollo. Son todas estas sustancias a las cuales puede estar expuesto el embrión y el feto durante el embarazo y que pueden dar lugar a alteraciones en el neurodesarrollo. Y todo esto relacionado con la exposición prenatal. Y básicamente hay dos tipos de sustancias: las sustancias químicas ambientales, que ya sabéis que están muy de moda, incluidos los plásticos, los contaminantes atmosféricos, metales pesados, insecticidas, y luego las sustancias que se consumen durante el embarazo, que suelen ser sustancias de abuso todas ellas, aunque hay unas que se consideran legales y otras no, pero al final son todas ellas. Y hay que destacar el alcohol, porque el alcohol es la más importante, sobre todo porque tiene efecto desde el principio del embarazo, y el embarazo no empieza cuando la mujer se le diagnostica el embarazo, sino que ya lleva entonces varias semanas embarazadas y en el desarrollo del embrión, con lo cual si una mujer quiere quedarse embarazada, lo que tiene que hacer es dejar de consumir alcohol desde el momento que ha tomado esta decisión, y probablemente su pareja también, porque hay estudios animales y en laboratorio que ya demuestran en cultivos celulares que el alcohol puede afectar a las células germinales, con lo cual el alcohol es el principal teratógeno conocido, quiere decir la principal causa de alteraciones en el neurodesarrollo por exposición durante el embarazo. Las sustancias que se consumen durante el embarazo en nuestro entorno son múltiples. Podría parecer que el embarazo es un periodo libre de consumo, es lo que debería ser, pero no lo es. Tanto sustancias, digamos, que se han considerado siempre legales, como el tabaco o el alcohol, como las sustancias ilegales, como pueden ser el cannabis, la cocaína, pero también las nuevas sustancias, la metanfetamina, todas en general. Y los porcentajes son bastante más importantes de lo que podríamos pensar. Esta diapositiva está resaltado cuál es el efecto del alcohol durante el embarazo, tanto a corto como a largo plazo, comparado con otras sustancias como la nicotina, la marihuana, las anfetaminas. Si os fijáis, el alcohol es el único que tiene un fuerte efecto prácticamente en todos los elementos que se valoran tanto a corto plazo como a largo plazo, con lo cual el alcohol es un tóxico muy relevante. De hecho, se considera la primera causa de retraso mental en nuestro entorno, ¿no? Este es un esquema clásico de los efectos que tiene el alcohol y las sustancias durante el embarazo, recogido desde el principio del embarazo, cuando se forma la primera célula, hasta el momento del parto. Lo que está marcado en un color más morado son los efectos del alcohol, y como veis, incluye prácticamente todo el embarazo, o sea que el alcohol es tóxico durante todo el embarazo, insisto, especialmente al principio del embarazo, que es un periodo que muchas veces no se diagnostica. Cuando se diagnostica el embarazo han pasado varias semanas ya. ¿Qué hace el alcohol durante el embarazo? El alcohol, aparte de los efectos que puede hacer directamente sobre la mujer que lo consuma, directamente sobre su sistema nervioso, el hígado, a través del hígado puede metabolizarse, y tanto metabolizado como directamente, el alcohol o metabolitos tóxicos atraviesan directamente la placenta, que no ejerce de barrera para limitar su acceso, y llegan al embrión y al feto, donde sí que son directamente tóxicos. Y este es un concepto muy importante. En un momento determinado, hace muchos años, pues quizá 15 o 20, nos dimos cuenta que el alcohol era una sustancia de las que nosotros estudiábamos durante el embarazo, que era muy importante. Entonces
en ese momento hicimos una publicación como esta, que fue bastante relevante en su momento, sobre los efectos del alcohol durante el embarazo, que siempre había pasado desapercibido, mucho más en una sociedad como la nuestra, donde hay una cierta tolerancia al consumo, incluso en el embarazo, incluso a nivel de anuncios o de otras demostraciones, con lo cual una copita no pasa nada, es un discurso frecuente, pero que debería estar proscrito. Y de hecho, un discurso que seguramente repetiré es que durante el alcohol no hay ninguna cantidad segura. El que no se haya demostrado que una copa haga daño no quiere decir que no lo haga. Y esto en salud pública es un principio muy importante. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no se haya demostrado que una copa hace daño no quiere decir que no lo haga, y además se ha demostrado en experimentación animal que una dosis única puede ser perjudicial para el neurodesarrollo. El alcohol tiene una serie de características, es que su efecto depende de factores relacionados con la propia mujer, como pueden ser el patrón de consumo, que está relacionado pues, con la dosis y el tiempo. Si se consume grandes cantidades en poco tiempo, que es un patrón más nórdico, más de Europa del Este, pues esto puede ser mucho más perjudicial, aunque siempre lo es. El patrón mediterráneo es más consumir cantidades pequeñas o alcohol de menos graduación de forma más continuada. No sabemos muy bien qué pasará si el patrón actual de consumo en botellón se mantiene cuando las mujeres que lo practican lo siguen haciendo cuando se queden embarazadas. También depende de la fase de gestación o del estado nutricional de la mujer. Pero además hay factores que son genéticos, lo que divide a la población en personas que tienen variantes genéticas protectoras o de susceptibilidad. Si el metabolismo es muy rápido, como sucede en la mayoría de los países asiáticos, rápidamente se producen metabolitos tóxicos relacionados con los efectos desagradables del alcohol, como la borrachera, ¿no? Con lo cual se deja de consumir antes. En cambio hay variantes genéticas que el metabolismo es mucho más lento, con lo cual cuando aparecen estos síntomas ya se ha consumido muchísima más cantidad de alcohol. Una pregunta importante es cuál es el consumo de alcohol en las embarazadas en nuestro entorno. Cuando esto se pregunta por cuestionario, en las mujeres de la misma edad fuera del periodo de gestación está sobre el 60-70%, pero cuando se pregunta embarazadas está alrededor del 15%. Esto quiere decir que esta es la percepción que tienen de lo que es el consumo de alcohol. Cuando lo hemos estudiado mediante biomarcadores son sustancias derivadas del metabolismo del alcohol que nosotros podemos determinar en diferentes sustancias del organismo, por ejemplo en sangre, pero también en las que se conocen como matrices alternativas, por ejemplo el pelo, el meconio, que son las primeras heces del recién nacido. Cuando lo hemos estudiado aquí, la presencia de estos biomarcadores en mujeres embarazadas en su momento en el hospital en que yo estaba, que tenía una población con unas condiciones sociales determinadas, pero posteriormente en el hospital en el que estoy ahora, que tiene un entorno diferente social, las cifras son prácticamente iguales. El 65% de la población de mujeres embarazadas consume alguna cantidad de alcohol y entre el 40 y el 45% consumen al menos 2 unidades de bebida diaria en esta época. Con lo cual podemos concluir que el cuestionario no es una herramienta fiable para detectar el consumo de alcohol. Existen cuestionarios más sofisticados, se están evaluando nuevos cuestionarios. Tiene interés si utilizas el mismo cuestionario en diferentes momentos para ver un poco la historia de la evolución, pero tenemos que saber que no es una buena herramienta de cribado. Entonces, en un momento determinado pensamos, bueno, tanta cantidad de alcohol durante el embarazo quiere decir que tendremos muchos efectos, ¿no? Lo que produce principalmente el alcohol, que luego os describiré, es el trastorno del espectro alcohólico fetal y su forma clínica más evidente, que es el síndrome alcohólico fetal. Pero curiosamente el síndrome alcohólico fetal es una enfermedad rara, se considera porque tiene un diagnóstico inferior al 1 por 1000 en la población. La prevalencia es muy baja, no sabíamos si estaba relacionada con el patrón de consumo, que aunque hubiera efectos para que diera lugar a tanta clínica como para diagnosticarlo de síndrome alcohólico fetal, pues no existía, o porque igual no teníamos suficiente pericia diagnóstica, porque el diagnóstico, a pesar de que es fácil, pero tiene su complejidad, ¿no? Y además nos encontramos con una situación muy curiosa, es que había un aumento muy importante de niños y niñas adoptados de países donde el consumo de alcohol era muy importante en la población, además con un patrón de consumo de riesgo, sobre todo los países de Europa del Este. Y además, muchos de estos niños, que hubo un boom en la adopción internacional, pues presentaban muchos de ellos trastornos cognitivos y conductuales que, aunque pudieran estar relacionados
con el propio abandono, la propia adopción, que es una causa muy importante de trastornos, pero el alcohol podía ser un factor a tener en cuenta. Actualmente, estas son cifras de hace un par de años, que son las últimas que tenemos, hay más de 20.000 niños y niñas adoptados de estos países. Eso quiere decir que si los porcentajes de trastorno del espectro alcohólico fetal que tienen en origen, es decir, en los orfanatos donde están estos niños, teniendo en cuenta que estos niños y niñas están institucionalizados con la deprivación que esto supone, y además proceden de familias que han perdido la custodia o los han abandonado, eso quiere decir que si el consumo en la población general de estos países es muy elevado, podríamos concluir que prácticamente todos los que van a adopción internacional han sido expuestos. Estos porcentajes tan altos, que ellos son del 60-70% de TEAF en este colectivo, quiere decir que probablemente este porcentaje sería equivalente aquí, y esto podría suponer un problema de salud pública muy relevante en nuestro entorno, que no había estado detectado y que había pasado disimulado bajo el diagnóstico o sintomático, TDAH, problemas de apego, pero que en el fondo había una causa que era el consumo de alcohol durante la gestación. No había datos sobre la prevalencia, había los estudios en origen que llevaban esto hasta el 68%, y solamente había un pequeño estudio en Suecia donde encontraron que en niños adoptados de estos países pues había un 53% de ellos afectados de TEAF. Entonces en Cataluña pusimos en marcha un estudio multicéntrico en colaboración con el Hospital Clínic San Juan de Dios y el Vallebrón. Reclutamos una serie de niños, hicimos la evaluación a todos ellos, eran todos adoptados, a ver cuál era la prevalencia real. Era la primera vez que se hacía y fue un estudio relevante que se publicó hace un par de años. Entonces nosotros encontramos que el 50% de los niños adoptados de estos países tienen un TEAF. Estos son cifras muy importantes y como muchas veces en estos casos los antecedentes no están bien documentados, porque la documentación no es muy fiable, si hubiéramos tenido la documentación fiable, probablemente habríamos llegado al 70%. Cuando esto se hizo difusión, la responsable de los orfanatos de Rusia, en ese caso, confirmó que eran las mismas cifras que ellos tenían, un 70%, con lo cual quiere decir que tenemos un problema de salud pública importante. Este dibujito que aparece arriba a la derecha, que es esta mujer embarazada bebiendo tachada, creo que sale en alguna otra diapositiva, pero es un poco la reivindicación de que actualmente y en el contexto del lobby del alcohol de nuestro entorno, es lo que deberían incluir todas las botellas que llevan alcohol, tanto sea de baja graduación, cerveza, vino, como las más espirituosas, diríamos. Si vais al supermercado encontraréis un porcentaje que no sabría decir, pero que estará alrededor de la mitad, con un logo minúsculo en un lugar prácticamente inapreciable, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el trastorno del espectro alcohólico fetal? Hay múltiples guías. Hay la guía americana, las australianas. Cuando hicimos este estudio de prevalencia los comparamos a ver si había diferencias entre las guías, porque no es un diagnóstico que todavía esté contemplado como tal ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades ni en el DSM-5. Parece que en el futuro esto será así, pero los criterios diagnósticos, aunque hay algunas diferencias, diagnostican lo mismo, o sea que todas ellas son útiles. Y este diagnóstico tiene una característica que se basa en un algoritmo diagnóstico clínico que requiere la cooperación de dos profesionales que muchas veces no hablan, que es el pediatra fundamentalmente y el psicólogo, porque viven en universos paralelos, tienen agendas diferentes, no están en el mismo centro, cubren áreas de salud diferentes y esto plantea un problema. Esta es una de las guías, es la que nosotros usamos principalmente, que son las americanas, pero son todas acaban haciendo la misma categorización diagnóstica. Entonces el diagnóstico del TEAF quiere decir que hablamos de espectro porque incluye varias formas clínicas. El espectro en nosología médica es un concepto que se va introduciendo, como hay el trastorno del espectro autista y quizá próximamente el del espectro asmático, aunque todavía no ha tenido suficiente éxito, que incluye 4 formas clínicas. Uno es el síndrome alcohólico fetal completo, que incluye todas las características principalmente, a veces con y a veces sin exposición prenatal confirmada, el SAF parcial cuando falta alguna característica, el ARND, que incluye trastornos del neurodesarrollo expresados en sintomatología cognitiva y conductual con un antecedente confirmado, y ARBD, que son malformaciones. Entonces el diagnóstico se basa en 4 apartados. Uno es la historia clínica, el confirmar que ha habido el consumo de alcohol o los equivalentes al consumo de alcohol confirmado, como puede ser, por ejemplo, que la madre haya tenido algún diagnóstico relacionado con el consumo de alcohol, y hay cuestionarios de cribado para detectarlo. La parte
de evaluación pediátrica que incluye dos apartados, uno es la evaluación física de peso, talla y perímetro craneal, y el otro es los rasgos dismorfológicos, que aunque hay muchos, solo 3 puntúan, que son la abertura ocular, que es la hendidura palpebral, y luego la forma del filtro, que es el espacio que hay debajo de la nariz hasta el labio superior, y la forma del labio superior. Todo esto hay que llevarlo a las gráficas, tienen que ser valores por debajo del percentil 10, y en el caso del labio superior y el filtro tiene que estar en las puntuaciones 4 o 5, que aquí veis las imágenes que internacionalmente se utilizan, tanto en población caucasiana, digamos, como afroamericana, y ahora se ha incorporado la mixed race, porque es una población también muy relevante. Esta imagen incluye a la izquierda, bueno, a mi izquierda, en azul los parámetros dismorfológicos, la abertura ocular, el filtro liso y el labio superior también liso, que son diagnósticos. Todos estos son parámetros que se ha demostrado que son significativos en cuanto al TEAF. Las otras cosas, como puede ser el signo del doble carril en la oreja o un pliegue en la palma de la mano, no son exclusivos del síndrome alcohólico fetal, y por lo tanto estos son los 3 únicos que se consideran patognomónicos de la enfermedad. Esta es una gráfica con la cual se mide la abertura, la hendidura palpebral. Siempre tiene que estar por debajo del percentil 10, quiere decir que se considera un valor muy significativo porque menos del 10% de la población está por debajo de estos valores. Estas son unas gráficas estándar de peso y talla que se utilizan, y perímetro craneal, que hay que adaptarlas a cada lugar y a cada edad y sexo. O sea, este es un ejemplo para que lo veáis, y también se exige que los valores estén por debajo del percentil 10. En ocasiones, cuando tienes un perímetro craneal normal y hay mucha sospecha, se pueden utilizar pruebas de imagen como la resonancia, donde da lugar en la exposición al alcohol a algunas alteraciones que son muy patognomónicas también, que son excepcionales y que requieren una evaluación por parte de neuroradiólogos con mucha experiencia, y esto no siempre es poco frecuente, pero la resonancia prácticamente no se utiliza nunca en el diagnóstico. Y luego hay la parte neuropsicológica, tanto desde el punto de vista cognitivo como conductual, que hay una serie de dominios, que aquí tenéis unos cuantos, pues la atención, el lenguaje, la memoria, la capacidad visoespacial, y conductual. Entonces todo esto se basa en la utilidad de una serie de test, la OMS recomienda hasta 25, y de estos cada grupo, cada profesional elige los que quiere. Los que están aquí puestos, el WIPSI, el WISC, el WISE, el CBCL para la parte conductual, el NEPSI, son los que nosotros utilizamos en el estudio de prevalencia, de acuerdo con los 3 hospitales, y son los más utilizados, Pero lo que buscas básicamente son dominios cognitivos y conductuales que pueden estar afectados. Entonces, en un momento determinado, dado este problema, tuvimos una idea, y era intentar automatizar el diagnóstico utilizando una app móvil. Esta es la gráfica que la he querido sacar porque la persona que colaboró, que es una estudiante, Lilas, era una persona especialmente brillante, y fue una herramienta diagnóstica basada en Android y muy convencional, diríamos, a pesar de que utilizaba la app, pero en aquel momento, hace 4 o 5 años, o 6, era lo más sencillo. Actualmente, si tú hablas de realidad virtual, en su momento, por ejemplo, necesitabas para, por ejemplo, estudiarla o hacer un modelo de realidad virtual sobre la intubación, necesitabas un muñeco. Actualmente no necesitas nada, ¿no? Pues en aquel momento diseñamos una app diagnóstica, estaba basada en esta plataforma, ella la hizo con el móvil directamente, incluía una serie de recomendaciones, de parámetros, de ayudas dentro de la app, tenía una serie de opciones para saber las gráficas de peso, de talla, de perímetro craneal. Tú ibas introduciendo los datos y esto al final te generaba un diagnóstico. Pero en un momento determinado conocimos a 2 personas importantes, como fueron Jacinto y Mercedes, que son padres de Cristina, y los tíos de Luis, que hablará después, que es una persona con la cual colaboramos, no solamente padres de Cristina, sino además muy listos, y pensamos que había que dar un paso más en esta aplicación diagnóstica. Entonces pensamos cómo podíamos hacer una app basada en la utilidad de los móviles más modernos en aquel momento. Las cosas habían cambiado mucho,
y se creó o se ha creado una app basada en inteligencia artificial. Entonces, es una app que tú tienes en el móvil, con lo cual tú le introduces una serie de datos, y uno de los principales problemas, que es que tiene la captación de las imágenes, que es una cosa que hay que entrenar. Nosotros hicimos un estudio en colaboración con Vallebrón para ver cuántas veces y qué formación tenían que tener los profesionales para hacer el diagnóstico, y era bastante complejo. Entonces, esta aplicación incorpora todo este conocimiento, de manera que tú en el móvil puedes identificarte, introducir los datos del paciente, simplemente para generar un registro que luego no queda registrado, solamente para luego generar el informe final, y puedes empezar a utilizar la aplicación. Entonces, en la aplicación tienes ayudas al diagnóstico, que puedes consultar las gráficas que estamos ahora elaborando. Luego introduces los datos de cuánto tiempo lleva en el entorno, qué edad tiene, introduces los dominios cognitivos o conductuales que pueda tener afectados, introduces los parámetros que tú has determinado y la máquina automáticamente te mirará si están o no por debajo del percentil 10, haces una captación de la imagen, este señor soy yo, que no es una captación de una imagen ni es un escáner, lo único que hace es tomar una serie de medidas, y a partir de aquí te da el diagnóstico, te da el resultado y el diagnóstico. Entonces, esto es una cosa que desarrollamos, que ahora estamos acabando con el registro científico y de la propiedad intelectual, y además acabando de evaluar los datos para publicarlo. Lo hemos evaluado en más de 600 casos, al menos 300 son de grupos étnicos que incluyen la mitad afroamericanos y la mitad mixed race. Esta es una imagen de cuando estuve en Madagascar haciendo la prueba. Y al final, estos casos, que son 386 los que hemos incluido en el estudio, entre 1 y 24 años, éramos 2 pediatras entrenados, que uno hacía la evaluación clínica ciega y otro la evaluación con la app, y luego hacíamos la cruzada. La coincidencia ha sido siempre del 100%, con lo cual esto funciona y permite que el diagnóstico, cuando esto lo hicimos para enseñar a los profesionales, y teníamos 3 o 4 monitores que lo hacían, la fiabilidad cuando las personas sin experiencia empezaban era muy baja, y a partir de la 5ª revisión empezaban a coincidir y nunca era del 100%, o sea que la fiabilidad es muy alta. Entonces nos dimos cuenta de que esto podía tener algún rendimiento más. Nos presentamos a una convocatoria del Mobile World Congress, el Collider. Allí desarrollamos la aplicación diagnóstica y pensamos que podíamos crear además un recurso terapéutico, que os explicará después Luis, y que podía ser aplicable no solamente al TEAF, sino a otros trastornos neurocognitivos. Porque al final, una de las características del TEAF es que la clínica que presenta, que puede ser hiperactividad, retraso mental, esta clínica no es exclusiva del TEAF, hay otras causas que lo provocan. Y si tú creas un recurso terapéutico, que luego Luis os explicará, puede servir para tratar estas alteraciones, estos dominios afectados, cuando son producidos por el TEAF o también por otras etiologías. Esto nos ha llevado a constituir Psicoterapia VR, que ahora os explicará Luis a continuación, que incluye la parte diagnóstica, que es Visual TEAF, y la parte terapéutica, que es la que él os explicará ahora. Y muchas gracias, y esta es nuestra vida diaria. Doctor Óscar García, a continuación será una presentación compartida entre María Arnaizcoz y Alba de Miguel Marco. Primero empezará María Arnaizcoz. Ella es psicóloga especialista en clínica, psicóloga general sanitaria y EIME VR Business Developer. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero me gustaría agradecer a Amalgama por estas jornadas tan maravillosas, y muchas gracias también por las ponencias tan interesantes, la verdad es que me han encantado. Y yo vengo en representación de Montse Sánchez Povedano, que ya no ha podido venir, pero no podíamos perder la oportunidad de asistir y de presentar nuestro proyecto, que es EIMI, que presentaré conjuntamente con mi compañera Alba. Entonces, primeramente, empezaré explicando el nuevo centro que ha abierto Montse, que se llama EATICA. Montse Sánchez, seguramente muchos lo sabéis, hace 25 años fundó el primer centro residencial de TCA.
Y bueno, tras toda su experiencia profesional, toda su trayectoria, se hizo 2 preguntas que fueron: ¿qué necesita el paciente? ¿Cuál es el objetivo de la familia y del paciente? Y ¿qué se puede hacer distinto que no se está haciendo actualmente? Entonces, tras estas preguntas, tras esta experiencia que ya tenía, fundó EATICA, que pretende responder al tratamiento del siglo XXI. Entonces, EATICA está fundamentado por 4 valores principales, que son la transparencia. La comunicación es básica para el TCA, que sea fluida, permanente y con todas las personas implicadas en la vida del paciente. La empatía también. El tratamiento que se da en EATICA es adaptado 100% a cada paciente según la casuística que éste tiene. La colaboración, en TCA se trabaja en red, por lo tanto EATICA tiene una serie de profesionales expertos en cada ámbito necesario para superar este trastorno, y sobre todo la innovación. Monse es una persona que siempre le ha gustado estar al día y utilizar la tecnología como aliada. Entonces, en EATICA no solo tienen una herramienta propia, una herramienta que sirve para reforzar el tratamiento terapéutico y hacer ejercicios online, sino que Monse también decidió colaborar con Guillem Feixas, que es el cofundador de EIMI, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, a ver el PowerPoint. Vale, perfecto. Bueno, aquí, perfecto. EIMI se fundó desde el grupo de investigación, desde la cátedra del Departamento de Personalidad de la Universidad de Barcelona, por Guillem Feixas, que es catedrático de la facultad y profesor de psicología, y experto y reconocido mundialmente por su experiencia en la Repertory Grid, que es el marco teórico del cual se basa EIMI. Monse Sánchez también es la cofundadora, y luego el resto del equipo formamos parte de marketing, de ventas, y luego también tenemos un equipo de formadores. Vale, perfecto. Bueno, como factor común en psicoterapia se trabaja el tema de la identidad, o sea, se trabaja el tema del autoconocimiento. Nuestra manera de responder a las circunstancias depende un poco de la forma en la que interpretamos los estímulos. Por lo tanto, es muy interesante que el psicólogo averigüe el mundo mental del paciente y el paciente mismo también entienda cómo funciona su mapa de pensamientos. Es importante saber también que cada persona ve el mundo de distinta manera y de forma particular. Entonces, el tema de la identidad se ha trabajado desde prácticamente todas las orientaciones psicológicas: el psicoanálisis, análisis transaccional, la terapia Gestalt, con el perro de arriba, el perro de abajo, y muchas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, en cuanto al cambio en la terapia, muchas veces se da bloqueo, ¿no? Se da bloqueo en este proceso de cambio por la necesidad que tienen muchas personas de preservar su identidad. ¿Vale? Al final preferimos ser un poco coherentes con lo que pensamos que somos a dejar de sufrir. Entonces, al final el cambio se puede no dar porque o no se quiera cambiar o por lo que he comentado, ¿no? La persona tiene pánico de realizar este cambio, tiene pánico de dejar de ser quien es. Entonces, este dilema que a veces surge en el momento en que tenemos que modificar alguna conducta en la que no nos sentimos a gusto, pues se da, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal requisito para el cambio? Es la autoconciencia. Es ser consciente de nosotros mismos, es ser consciente de lo que nos pasa por la cabeza, de los constructos que tenemos y del significado que damos a dichos constructos. Entonces aparece EIMI. ¿Vale? ¿Qué es EIMI? EIMI es una herramienta de evaluación psicológica que lo que hace es identificar el mapa de pensamientos del paciente. Lo que hace es identificar el autoconcepto que tiene el paciente sobre sí mismo y sobre el sistema de relación, o sea, sobre las personas más cercanas, ¿vale? Entonces, EIMI parte de una entrevista automatizada y semiestructurada que se va realizando con el profesional, y en esta entrevista, primeramente, hay un cuestionario donde se puede adaptar según la casuística de cada paciente, según la demanda que tiene el paciente. ¿Qué se pregunta en este cuestionario? Sobre los elementos principales, es decir, sobre las personas más representativas de la vida del paciente, y sobre las características de estos, pero no preguntado directamente. O sea, las preguntas que harán darán unas respuestas en las que nos intuirá el resultado de la entrevista, ¿vale? Y una vez se han hecho estas preguntas donde se cuestiona sobre similitudes y diferencias entre los elementos que se han incorporado, después habrá unas puntuaciones de dichos elementos, o sea, de dichas características en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces es muy interesante también porque lo que se puede hacer es trabajar con esos aspectos de identidad
que el paciente necesita, bueno, que al final es el motivo de demanda, ¿no? Por ejemplo, si el paciente necesita trabajar con la adicción, pues en el inicio del cuestionario por defecto saldrá el yo actual y el yo ideal para ver en qué posición se sitúa él actualmente y hacia dónde quiere llegar, cuál sería su ideal, pero luego también se podrá evaluar, por ejemplo, yo bajo los efectos del alcohol, o yo antes del accidente, o incluso yo con mi inseguridad, o yo con mi visión corporal. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque se puede adaptar y las respuestas que dará el paciente serán en sus propios términos, en sus propias palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dará esta herramienta? Una vez hemos hecho la entrevista, Amy proporciona automáticamente un informe, ¿vale?, donde se plasmarán todas aquellas características más definitorias que tiene el paciente, es decir, aquellas características en las que el paciente para él son más importantes, que las define, las características más satisfactorias, con las que se siente más a gusto, menos satisfactorias, y luego también los dilemas que tiene. O sea, el mismo informe también proporcionará los dilemas de cambio que tiene. Por ejemplo, una persona que va a consulta porque se siente muy débil, ¿vale? Y esto es su forma de verse, y quiere ser más fuerte, ¿no? Pero esta fortaleza le da el significado de agresividad. Para ella, las personas que son fuertes son agresivas. Por lo tanto, claro, quieres ser fuerte, pero no de esa manera. Entonces, Amy te muestra este dilema que tiene y por qué tiene este dilema, ¿no? Entonces, es interesante trabajar con el paciente a partir de esto. Y además, también se manda a la realidad virtual el resultado, donde el paciente se pondrá las gafas y verá su mapa de pensamiento. Y el psicólogo, de forma remota e instantánea, podrá ver que está visualizando el paciente en el mismo momento. Entonces, el valor diferencial de Amy es, al final es la primera herramienta herramienta de realidad virtual que evalúa la identidad del paciente, y además en la que el paciente tiene un rol completamente activo. Cuando está inmerso, la capacidad de reacción es alucinante porque es muchísimo más rápida, y la capacidad de memoria también aumenta, y te das cuenta de muchas cosas. Es muy revelador porque aparte lo ves, ¿no? Ves literalmente la distancia entre los elementos que tú has puesto, dónde estás tú versus tu yo ideal, o sea, ves un poco también tu grado de autoestima, versus tu madre, tu padre, la persona no grata. Hay una pregunta que te hace también, que es la persona no grata, la persona que no te gusta, la persona con la que te sientes incómoda, que yo a veces digo que es como el maestro, ¿no? Porque al final aprendes mucho de esa persona, pero también ves dónde la sitúas, al lado de qué personas la sitúas, y también se está utilizando para terapias de pareja. Y también está bien, ¿no? Porque te pones las gafas viendo el mapa mental de tu pareja y entiendes cómo estructura su mente, al lado de quién te pone, cómo construye, o sea, qué conceptos percibe de ti. O incluso en familias, o sea, yo misma lo he probado conmigo, ¿no? Y me he puesto las gafas de un familiar y dije, ostras, claro, o sea, ahora entiendo muchas cosas, la distancia, dónde colocas versus a un hermano, versus a un... no sé, a un cuñado, incluso a un abuelo, y es muy interesante porque es muy visual y muy emotivo. ¿Qué contiene el producto? Es un poco lo que ya he explicado. Esta entrevista automatizada, que la puedes adaptar, el informe, la presentación en 3D, y luego también al psicólogo se proporciona un manual de uso, una guía interpretativa con una serie de preguntas para sacar el máximo beneficio de la herramienta, la experiencia inmersiva, vídeos teóricos también para saber utilizarlo, aunque es bastante intuitivo, y luego formaciones y supervisiones de forma continuada. Ahora mi compañera Alba explicará la experiencia de Amy en Amalgama y un caso clínico en el que se ha hecho uso de Amy. Alba, su currículum es psicóloga general sanitaria, coordinadora del Departamento de Formación y Prevención de Amalgama 7 y coautora de estudios y artículos relacionados con el uso de la tecnología y cómo ha afectado el confinamiento a los adolescentes y sus familias. Gracias, doctora Rufat. Gracias, María, por la presentación. Vamos con el Power, por favor. Ahora vamos a hablar de Amy en Amalgama 7, ¿vale? María, ¿tú qué crees en Amy, en Amalgama, cuándo lo utilizamos? ¿En la fase inicial, en el programa de orientación diagnóstica, en la fase de tratamiento o en la fase de seguimiento? ¿Qué dirías?
yo diría que en la fase de tratamiento, ¿no? Una vez has conocido un poco el motivo de consulta y bueno, a partir de aquí. Pues en Amalgama lo que hacemos es pasarlo en las tres. Nos gusta hacerlo al principio, tratar el resultado y al final volverla a pasar y ver o no el cambio de paciente. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos 4 sesiones, la primera y la segunda es de administración y la tercera y la cuarta es de tratamiento. La duración de cada sesión es de 1 hora y media. Cada sesión es administrada por un terapeuta experto. Como bien has dicho, recibimos formación por parte del equipo de AMY. Las sesiones pueden ser tanto individuales, de pareja, como familiares, según el caso. El terapeuta participa activamente, esto es muy importante. Podemos ver que la realidad virtual, de unas herramientas que nos presentarán a continuación, son escenas, son escenarios genéricos para todos los pacientes. En cambio, en AMY, como la realidad virtual, como el gráfico de su mapa conceptual es individual para cada persona, el terapeuta participa en esta sesión de realidad virtual, pero además de forma muy individual. El terapeuta puede ir haciendo preguntas sobre dónde se sitúa tu madre, dónde se sitúa tu pareja, dónde te sitúas tú y tu yo ideal, por lo tanto hay una interacción. Cada sesión se registra y además se hace un informe al finalizar. Y no es preciso de un espacio físico adaptado, por lo tanto cada psicólogo puede hacer esta intervención en su mismo despacho. ¿Por qué y para qué Amalgama 7 administra AMY? Como objetivo más general, para aumentar la eficacia de la psicoterapia y por lo tanto reducir el abandono terapéutico, y como objetivo más específico, poder potenciar el autoconocimiento y mejorar la empatía de nuestro paciente con las personas emocionalmente significativas. Por lo tanto, vemos beneficios en 2 partes, tanto para el terapeuta como para el paciente, y por lo tanto, entre la dirección y la terapia de los dos. El terapeuta hace un tratamiento mucho más individualizado, facilita la adherencia terapéutica entre paciente y psicólogo, facilita la comprensión del terapeuta en relación con la realidad que percibe el paciente. Es decir, el terapeuta puede ponerse las gafas, puede ver el mapa mental del paciente y por lo tanto entenderlo mejor. Facilita la indicación terapéutica de intercambio de roles. ¿Por qué? Porque tú le puedes pedir al paciente que se ponga en el rol de su madre, de su padre, del yo ideal y por lo tanto no necesita imaginarse el otro, sino que se posiciona en su lugar. El paciente. El escenario de realidad virtual se construye desde el vocabulario del propio paciente, como ha dicho mi compañera María. El paciente define a las personas, ¿no? Me parece simpático, cariñoso, y trabajamos desde este vocabulario, no del vocabulario que tenemos los psiquiatras o los psicólogos, que a veces los pacientes, bueno, te escuchan y les interesa, pero a veces no te entienden. Aumenta el interés y la motivación a la terapia. El chico o la chica que trabajamos con adolescentes les gusta más, les crea más interés y por lo tanto quieren volver. La inmersión en la realidad virtual facilita la expresión emocional. Los chicos y las chicas no se quedan como otra sesión más, ¿no? Como he hecho hasta ahora, sino que hay un impacto emocional, les gusta, les crea alguna sensación nueva. Mejora la percepción de su rol en su entorno, es decir, la realidad virtual, las gafas, te permite mejorar de manera objetiva en qué rol me posiciono delante de los otros. Y mejora el autoconocimiento. Podemos trabajar tanto la identidad como el autoconocimiento, quién eres y quién quieres ser. Ahora vamos a ver un caso de éxito de un paciente mío, de Diego, que Diego tiene 20 años, es estudiante de arte y diseño, asistió acompañado de sus padres en Amalgama 7 el 2 de febrero de 2020. El motivo de consulta era por violencia filioparental psicológica dirigida al padre, ansiedad, desmotivación escolar, inestabilidad emocional y relaciones interpersonales, ya sea amorosas o de amistades, cambiantes e inestables. En el programa de exploración diagnóstica, es decir, al inicio de la terapia, le administramos AMY. Como podéis observar, este es el gráfico
3D del sistema de Diego. Este es el gráfico que ve el terapeuta en el informe que genera. Diego lo ve en realidad virtual, ¿vale? Entonces, os he señalado yo, que sería Diego, cómo se define Diego a él mismo, os he señalado el yo ideal, el Diego ideal, quién quiere ser, y os he señalado el padre. Fijaros que el motivo de consulta era violencia filioparental hacia el padre. Si os fijáis, hay una distancia significativa entre Diego y el padre, en cambio la madre está más cerca, y el yo ideal también está bastante lejos y además de todo el mundo. Durante el tratamiento estuvimos trabajando sobre el análisis del autoconcepto, es decir, la percepción que tenía Diego sobre sí mismo, el autorretrato, la identidad. Estuvimos trabajando las características más definitorias que se definió él. Diego se definía como una persona nerviosa, como una persona no hombre, es decir, bueno, él, según me contaba a mí, se definía como poco sociable, ¿no? Un poco antisocial, etc. Luego también trabajamos la autoestima. ¿Por qué? Porque veíamos mucha discrepancia entre el yo actual y el yo ideal, y la relación con los otros. Al terminar, en la fase de seguimiento, unos meses después, volvimos a administrar Amy. Como podéis observar en el gráfico 3D, vemos que el yo, es decir, Diego, sigue en el mismo sitio, porque en la terapia nuestro objetivo, ya que era un chico de 20 años que no venía con la intencionalidad de cambiar, simplemente de ser feliz y estar mejor con su familia, fijaros que él no se mueve, el yo sigue bastante en el mismo sitio, pero la percepción ya no es la misma, tiene el padre más cerca y además más cerca de la madre, y el yo ideal, Diego ideal, también más cerca. Por lo tanto, su autoestima, la relación con sus padres, la relación entre los dos y cómo él percibe el entorno cambia. Muchas gracias por la atención y seguimos. Muy bien, muchas gracias. A continuación se presentará una exposición conjunta por parte de Luis Castillo e Isabel Busquets. El título es Craving y Bullying, dos intervenciones terapéuticas desde la realidad virtual. Empezaremos por Luis Castillo. Un breve repaso a su currículum. Es ingeniero informático, máster en informática industrial, cofundador y CEO de Psicoterapia VR, consultor tecnológico y emprendedor de tecnología y realidad virtual. Es una persona socialmente comprometida que abre nuevos caminos para mejorar la calidad de vida de las personas. Digital Health es su camino. Trabajar en equipo, su mejor herramienta. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a la organización y en especial a Amalgama 7 por invitarme. Me gustaría empezar directamente con la presentación, si es posible, por favor. Vale, que está cargando. Bueno, nosotros desde Psicoterapia VR venimos a presentar un nuevo tipo de realidad virtual, ¿no? Un nuevo tipo de herramienta, en este caso es Mental XR, y es para el tratamiento de trastornos neurocognitivos que hemos desarrollado en colaboración con nuestro primer gran piloto con Amalgama. Nosotros nos centramos sobre todo en la parte de realidad virtual, pero un nuevo tipo de realidad virtual con un componente tecnológico asociado, en este caso el tacto, porque realidad virtual no es solamente lo que se puede ver, sino también lo que se puede tocar. Y cuando necesitamos entornos totalmente inmersivos, cuando estamos con un conjunto de usuarios que necesitan esa sensación de impacto o esa sensación de efecto wow, el tacto se convierte en nuestro mejor aliado, porque ya no es solamente una herramienta, otra más de realidad virtual que han podido probar, sino ese elemento innovador de tener un par de guantes hápticos que puede hacer que sientan y toquen todo lo que vea. Pero no solamente sentir y tocar, sino relacionarse entre sí, ¿no? Que eso también es la gran disrupción que permitimos con Mental XR, que es la colaboración entre pares o incluso profesional-paciente o profesional-usuario, que dota de una nueva dimensión y un sentido a la realidad virtual. ¿Tenemos la presentación ya? Bueno, vale. Vale, pues muchísimas gracias. La parte de inmersión ya la he descrito con que no es solamente realidad virtual la parte visual, sino táctil, pero también
el modo en el que presentamos esa realidad virtual. El modo es con un escenario donde se produce libre albedrío. Y eso es súper importante para la parte de tratamiento que queremos potenciar, que es que el usuario pueda tomar sus propias decisiones como si fuese un mundo totalmente abierto. Y luego la parte de métricas. Estos serían los gráficos que puede ver el paciente, son mundos que se recrean no con calidad fotorrealista, sino con unos gráficos avanzados que se usan en tecnologías de realidad virtual móvil, los cuales tampoco necesitan de un espacio a medida, sino que como la herramienta anterior de realidad virtual, pues pueden ser usados en cualquier consulta. Y eso facilita muchísimo también la adopción y el uso de la herramienta. Aquí se puede ver una especie de vídeo del caso de uso que nos trata, que sería la parte de una experiencia en la que se evalúa el craving con el consumo y el uso de sustancias tóxicas, ya puede ser alcohol y drogas, y en el que podemos comprobar cómo la experiencia es totalmente dinámica y libre. En este caso, el usuario en casa con sus padres le habían mandado comprar una barra de pan y el objetivo es que tiene que hacer esta tarea en menos de 30 minutos con un presupuesto y conseguir volver a casa con la vuelta correcta, con la barra de pan y sobre todo lo más importante es sin haber consumido sustancias tóxicas, en este caso alcohol o droga. Lo que diferencia esta herramienta, no solamente que ahora lo vamos a poder ver con una imagen, es que el usuario puede interactuar con los objetos, puede coger una cerveza, puede hacer como que la bebe y al mismo tiempo, que es lo más importante, se están generando toda esa serie de métricas que vamos a ver ahora en la parte del terapeuta. Es súper importante también recalcar que las posibilidades que nos dota esta herramienta a nivel terapéutico y sobre todo de supervisión es que aunque el usuario sepa que se trata de una simulación, que no es la vida real, y quiera o pueda o sugiera hacer cosas que no está sintiendo simplemente porque sabe que le están evaluando, nuestra tecnología lo que permite es recolectar unas métricas de alta calidad, incluso generar mapas de calor simplemente de saber hacia dónde está mirando. Y es un componente nuevo porque esta herramienta, digamos, que permite medir lo que no se ve. Vamos a pasar ahora sí, a la parte del terapeuta. Y aquí, en esta parte del terapeuta, vamos a poder ver desde un panel de control, que ni siquiera necesita gafas de realidad virtual, aunque sería totalmente compatible, cómo puede estar monitorizando en tiempo real cada acción que está haciendo el usuario. Y sobre todo, a nivel de métricas, poder tener esas cosas que, como hemos dicho, son tan importantes, que son las que no se ven, ¿no? Estamos midiendo cada movimiento, cada acción de biofeedback o impulsividad que está teniendo el paciente, la velocidad con la que está haciendo los gestos, ese nerviosismo medido de la forma de cómo coger las cosas y al mismo tiempo el paciente está teniendo un retorno táctil que le está provocando esa inmersión y que le está haciendo desconectar de alguna forma del mundo real para que la simulación tenga sentido y podamos generar datos que tengan luego ese sentido de análisis por parte del profesional médico con todas las métricas que estamos midiendo. Por supuesto, la potencia de la herramienta es que posibilitamos incluso una futura supervisión y seguimiento desde casa para las familias con los profesionales, en este caso de Amalgama 7, ¿no? De forma que el acceso a este tipo de tecnología se pueda democratizar y que pueda tener un seguimiento con una infraestructura de muy bajo coste y sobre todo con una solución inmersiva que incluso permitiese interactuar pacientes que ya hayan pasado por un proceso de terapia o tratamiento con nuestra herramienta, con pacientes que sean totalmente nuevos y que sirvan de sherpas o guías para que tenga todo el sentido del mundo. A ver, que pasemos a la siguiente. Vale. En la parte del terapeuta, en la parte profesional, sí tenemos también una función de gamificación y configuración, ¿no? En la que podemos, a libertad, según sea la terapia y según sea la evolución, completar con distintos tipos de configuraciones, ya sea de cuánto dinero quieres seleccionar, puedes seleccionar las distintas opciones de dinero o incluso ya también el usuario tener la opción de si quiere configurar la alarma para que le vaya avisando del tiempo que le queda, en plan si es totalmente responsable o consciente del tiempo que le queda disponible y también cuánto dinero se lleva. Porque hay otra parte importante que es la gestión del dinero. Esos son los tipos de dominios de los que hablaba el doctor Óscar García, que nosotros podemos tratar con este tipo de herramientas y que tenemos la parte de configuración para crear esa gamificación.
Aquí en este vídeo pues, se puede ver cómo configura la alarma, en el vídeo a la derecha, cómo selecciona la hora y escoge el presupuesto. Esto es súper importante porque también, gracias a este tipo de ejecuciones, pues se puede ver la evolución sesión tras sesión. Los entornos son totalmente dinámicos y el usuario tiene libertad total de movimiento, lo cual también es súper importante porque despierta esa curiosidad innata que nos aporta la realidad virtual. En relación a los datos y las métricas, gracias a bueno, todos los datos que se van recolectando por la herramienta, llegan conclusiones muy potentes. O sea, la gestión del tiempo, claramente, después de 5 sesiones en este caso, pues nos damos cuenta que el usuario siempre, acaba poniendo siempre la alarma y que normalmente también cumple con el presupuesto de tiempo, es decir, que es capaz de completar la tarea en el tiempo. Y luego, en relación a estímulos que incorporamos en la experiencia para conseguir generar distracciones en este tipo de personas, porque estamos trabajando con ese dominio abstracto que es gestión del tiempo, pues nos damos cuenta que al principio sí se entretienen con cualquier estímulo que les presentamos porque se le tienta al usuario, en este caso, pues para comprobar si es consciente de la gestión del tiempo que tiene como tarea principal, pero que está en ese background, y nos damos cuenta que se genera esa adherencia o ese aprendizaje que sabe que no se puede entretener porque si no, no llega a tiempo, ¿no? En este caso, un ejemplo que se queda conversando con una vecina que se encuentra en su paseo o en su trayecto al parque. En relación a la gestión del dinero, nos damos cuenta que cada vez coge menos dinero porque aprende que no necesita llevar tanto para comprar una barra de pan. Y al mismo tiempo nos damos cuenta, o el usuario se da cuenta también, que si lleva más dinero es posible que se meta en líos porque quiera comprar algo. Entonces también esa gestión del dinero es súper importante y se ve esa evolución al mismo tiempo que la compra de cerveza y el consumo también de cerveza, ¿no? Conforme pasan las sesiones, el usuario aprende o se genera esa adherencia de que no tiene que generar ese consumo o esa acción de craving de quiero comprar y desde un primer momento ya ajusta su presupuesto para que eso no pueda pasar. Lo mismo pasa con la invitación a la cerveza, es decir, la invitación a la cerveza y la invitación a drogas, ¿no? Al principio siempre es súper fácil que el usuario, ya sea simplemente por la curiosidad de lo que es la nueva tecnología o esa experiencia de quiero probar qué sensación aporta esto, normalmente al principio siempre aceptaban el estímulo, de hecho la función principal de esta herramienta es el craving, pero a lo largo de las sesiones también se ve claramente como ya evitamos ese tipo de tentación de consumo de sustancias tóxicas, ya sea alcohol o drogas. Y como conclusión, gracias a las métricas que tenemos y gracias al estudio en conjunto que estamos haciendo con Amalgama, consideramos que es una evolución positiva para el paciente. Consideramos que el terapeuta tiene nuevas herramientas para poder estudiar o influenciar sobre, en este caso, el paciente usuario. Y tenemos una plataforma que genera métricas que hasta antes de tener Mental XR eran totalmente imposibles porque no se podían medir. Entonces, si juntamos esta nueva realidad virtual inmersiva, el beneficio que tiene el paciente y sobre todo la nueva herramienta que tiene el terapeuta y los resultados que puede usar para crear una mejor terapia o tratamiento, pues hemos conseguido tener una herramienta totalmente novedosa para el tratamiento de trastornos neurocognitivos. Y ahora pues le doy paso a mi compañera Isabel. Gracias. Muchas gracias, Luis. Isabel es psicóloga general sanitaria en consultas externas de Amalgama 7, coordinadora del departamento I+D+I de Amalgama 7, coordinadora del programa de prácticas universitarias en Amalgama 7 y coautora de artículos científicos y guías preventivas. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo. Junto con mi compañero Luis les hemos presentado inicialmente la parte técnica de nuestras nuevas intervenciones y mi interés es poder bajar al detalle y por tanto mostrarles la parte clínica, ¿no? El por qué y cómo el equipo clínico de Amalgama ha creado estos escenarios junto con el equipo técnico de Luis. Para empezar, me gustaría dar 7 puntos claves que creo que nos va a dar la base para comprender
a quién va destinado a estas intervenciones del craving y el bullying. En primer punto, los adolescentes que atendemos en Amalgama 7 presentan en su mayoría un trastorno conductual. Eso puede significar que puede haber alguna dificultad de adaptación, ya sea, por ejemplo, en la convivencia familiar, pueda tener un bajo rendimiento o desmotivación académica, el tema del consumo o policonsumo de sustancias, otros comportamientos de riesgo a nivel sexual, social, legal, además de lo que se le llama el ocio paralizante, que tiene que ver con todo aquello relacionado con el abuso de las nuevas tecnologías. En segundo punto, y viendo estos chicos y chicas, estos adolescentes, muchos de ellos llegan a Amalgama sin un diagnóstico previo, pero en caso de que lleguen con un diagnóstico previo, mayormente es del espectro conductual y del neurodesarrollo, por tanto como puede ser el trastorno negativista desafiante, como también el TDAH. El tercer elemento es que este diagnóstico de trastorno conductual puede duplicar y reduplicar otros comportamientos, como puede ser el consumo de sustancias, que a veces es más visto como un problema moral y no tanto como un problema clínico. A su vez, sabemos que la gradación, ¿no? Hay una escalera gradativa sintomatológica, de casi ausencia de sintomatología del trastorno conductual a aquella que presenta pues, una mayor gravedad psicopatológica. Sabemos que el trastorno conductual va muy ligado en comorbilidad con los consumos de sustancia y, por tanto, lo que se llama patología dual. En sexto punto es que estos diagnósticos a veces pueden ocultar, ¿no? Suele ser en ocasiones un cajón desastre, que nos pudiese ocultar alguna sintomatología primaria más grave y por tanto con estos 6 puntos claros decir, ¿no? que desde Amalgama, ya desde el año 97, estamos creando intervenciones tanto asistenciales como también preventivas y que actualmente de la mano de psicoterapia VR nos hemos animado a todo lo que es ya la nueva realidad virtual con 2 claros objetivos. Primero, mitigar efectos del craving y el bullying, que ahora vamos a entrar más al detalle, y potenciar también las capacidades del aprendizaje de nuestros pacientes. Bien, me gustaría empezar por una parte más de reflexión conceptual, primero lo que es el craving, ¿no? Antes se ha comentado, por tanto es ese deseo intenso que pasado un tiempo, chico o chica o la persona tiene ese deseo de consumir nuevamente para poder experimentar pues aquellos efectos placenteros, por tanto lo que se le llama el síndrome de abstinencia condicionada. El craving es un elemento clave en el tratamiento de abuso a sustancias y, por tanto, todo lo que es la prevención de recaídas de este consumo. Comprender este fenómeno nos ayudará a planificar y, además, a mejorar nuestros tratamientos. Intervención en el craving y, por tanto, ¿qué nos hemos planteado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? 2 objetivos generales y luego complementados con objetivos específicos. De entrada, aumentar la eficacia preventiva y, en consecuencia, reducir las recaídas de consumo psicoactivo, además de mejorar esa indicación pronóstica en situación de alta terapéutica, que luego bajaremos al detalle. Y como objetivos específicos hemos puesto algunos ejemplos que nos van a ayudar a potenciar pues, algunos dominios conductuales, cognitivos, habilidades, como por ejemplo las funciones ejecutivas, planificar, el control de impulsos, o también habilidades como pues, comunicativas, la asertividad, etc. Eso nos ayudará a potenciar los objetivos generales. ¿Cómo? Pues miren, nos hemos centrado principalmente, ¿no? en qué nos basamos, qué es lo que queremos realmente mejorar. Miren, nosotros hacemos estudios de seguimiento a 2 años después del alta terapéutica. Eso significa que una vez el paciente y su familia ha estado de alta terapéutica, a los 2 años se cita a los padres, se cita al paciente y se hace una entrevista estructurada con distintos elementos que queremos estudiar. En este caso, el de ser resaltado un elemento que es el consumo de derivados del cannabis.
¿Qué vemos? Que en el momento del ingreso, en un 40%, ese chico o chica se encuentra en una situación de patrón adictivo respecto al consumo de derivados del cannabis. Respecto a un abuso o policonsumo, llegamos un poquito más allá, casi a ese 50%, y que no haya un consumo en un 12%. ¿Qué vemos a cabo de 2 años? Pues miren que estamos en una situación favorable en un 77%, casi en un 12% en una situación no favorable y en un 10% que no, pues nos falta información. Pero, ¿qué significa que estemos en una situación favorable o no favorable? En esta siguiente gráfica vemos distintos puntos, que es allí donde queremos mejorar esos datos, y por eso nos hemos propuesto estas intervenciones. Por ejemplo, en el primer punto tenemos un 37% de chicos y chicas que en situación de alta residencial no han recaído. Casi en un 30%, ¿no?, chicos y chicas que han tenido recaídas, pero que en la actualidad se encuentran abstinentes. Bajamos a ese punto del casi 20%, una situación que están de nuevo en tratamiento. No llegamos al 10% en una situación de que están de situación de recaída del consumo, casi en un 3% depresión o éxitos, y en el resto que no tenemos información fiable. Por tanto, los elementos a mejorar, o los objetivos, son aquellos que van destinados a pues, que han habido recaídas y que, por tanto, aunque estemos actualmente en una situación de abstinencia, pero eso ha sucedido, que están de nuevo en tratamiento o que actualmente están en esa situación. Esto lo hemos llevado a cabo a través de la realidad virtual, y si me quieren acompañar, vamos a hacer un pequeño paseo con unas imágenes en donde se va a elaborar ese escenario con 5 situaciones distintas. Hemos desarrollado esta intervención en un parque. Nos parecía que era un espacio donde comúnmente chicos y chicas, nuestros adolescentes, pues pasan mucho tiempo en ellos, con amigos, en un formato de ocio, donde se encuentran distintos grupos de amigos, y entre ellos interactúan, y en situaciones donde se puede dar pues el consumo, los botellones, el consumo de derivados, etc. Por ejemplo, se van a encontrar en una primera situación con una vecina que les va a estar explicando pues una historia relacionada pues, con su vida. En este caso, una de las cosas que queremos potenciar, y así como antes Luis nos ha explicado con las métricas, ver en qué nivel partimos, a nivel de atención, a nivel de control de impulsos, y por tanto, cómo este chico o chica en una línea base nos va a dar ese inicio. Se va a encontrar en una segunda situación con un grupo de 2 chicos y una chica, que van a ofrecer beber cerveza, que van a ofrecer consumir un porro, y además que le van a ofrecer si quiere comprar alguna de su mercancía. Otras imágenes para que se pueda también ver el diseño de esta situación. También se va a encontrar en la tercera situación, que es un chico llorando, que justamente ha tenido un problema con aquellos 3 chicos que les comentaba. Y dado esta situación, nos va a pedir dinero, y por tanto le va a pedir al paciente que si le puede dar algo de dinero, y además le va a ofrecer si quiere beber y si quiere compartir esa bebida. Estas dos situaciones, estas dos escenas, no están en el parque, se encuentran en un espacio distinto, en la panadería, y después en el domicilio. Una vez el paciente llegue a casa, sus padres le van a preguntar si ha consumido o no, y ahí pues va a tener la posibilidad de tomar decisiones nuevamente, y por tanto decir si sí ha consumido o si no ha consumido. Veremos si realmente es así, o si el chico o chica intenta mostrar algún elemento que no tiene que ver con lo que ha pasado realmente, y eso nos va a permitir potenciar y trabajar ese sobreaprendizaje. Bien, pienso que este elemento es importante porque realmente, ¿no?, en cuanto a la metodología, es cómo vamos a llevar a cabo esta intervención. El control de variables, por tanto hay distintos elementos. Por ejemplo, el primero es que nuestros terapeutas van a estar formados, y están formados para realizar todo lo que es la intervención con la realidad virtual y todo lo que tiene que ver con las métricas y las situaciones que se van a encontrar.
Además, vamos a garantizar que la información previa al paciente, es decir, el objetivo que tiene y cómo se va a desarrollar, va a ser igual para todos nuestros pacientes. El número de sesiones que vamos a llevar a cabo es de 12 y por tanto se van a realizar una por semana durante 3 meses. La duración de esta sesión va a ser de 1 hora y se va a complementar la parte de exposición en la realidad virtual complementada con el trabajo conjunto con el terapeuta. Además, este tipo de intervención se puede hacer a nivel grupal, a nivel participativo entre distintos usuarios, que eso también nos va a permitir la valoración conjunta con otros adolescentes y por tanto con otros pacientes. Hemos hemos concretado un espacio físico donde se va a desarrollar esta actividad y por tanto es un setting marcado para que el chico y chica pueda caminar en este espacio y pueda ir libremente por todo el escenario. Se garantiza la misma calidad de imagen y sonido, la parte técnica. Se van a utilizar los instrumentos, las gafas y esa parte importante, ese elemento clave como son los guantes ópticos. Cada sesión se va a registrar con las métricas que antes mi compañero Luis les mostraba y eso nos va a permitir hacer una línea base de desarrollo en todas esas sesiones y se va a complementar finalmente con un protocolo asistencial que va a rellenar y que va a tener por escrito cada terapeuta. Bien, en cuanto al segundo objetivo general, mejora pronóstica en situación de alta terapéutica, pensamos que es un elemento no solo importante, sino que a su vez puede tener un valor añadido tanto para la familia como para el paciente. ¿Por qué? Miren, porque en situación probable de recaída del consumo se puede indicar en situación de alta residencial si este chico o chica, según la línea base que se ha ido desarrollando durante esas 12 sesiones, estamos ante una probabilidad baja, media o alta respecto a la probable recaída del consumo de sustancias. Pensamos que ese valor añadido nos puede indicar, nos puede ayudar también a mejorar nuestra indicación a la alta residencial. Por ejemplo, un chico o chica, un adolescente o paciente que se encuentre en una probabilidad media o alta, muy probablemente, aunque hayan otros indicadores, pues nuestra indicación al continuar ese tratamiento sea o de centro de día o en el programa de seguimiento ambulatorio. En caso de que fuese una probabilidad baja, pero en otros indicadores tuviésemos probabilidad de un alto riesgo, igualmente podríamos indicar la continuidad del tratamiento en el centro de día, como también en el programa de seguimiento. Bien, hemos tenido la oportunidad de ver imágenes de este escenario sobre el craving y actualmente decirles que estamos también en este segundo escenario que actualmente se está desarrollando y que tenemos muchas ganas de poder empezar ya a visualizar, que es sobre el bullying. En este caso nos hemos querido centrar en la parte de los observadores, pero antes de ello, ¿no?, ¿qué es bullying y qué no es? Pienso que esto es un elemento importante y que por tanto aquello que es bullying son 3 características principales. La primera, pues que sea una agresión repetida en el tiempo, que también haya un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima y que por último haya una intencionalidad de hacer daño por parte del agresor. El acoso escolar no solo tiene que ver con el agresor y la víctima, sino el grupo o los observadores o espectadores, porque van a tener realmente un papel muy fundamental. Aquellos observadores pueden hacer unas conductas relacionadas con, por ejemplo, defender a la víctima, o se pueden convertir en testimonios pasivos y por tanto de no intervención, testimonios activos y por tanto incentivar o que pueda perpetuarse esa agresión o colaborar. Creo que lo vamos a ver mucho más claro en este triángulo, donde vemos al observador, la víctima y el agresor. El observador que puede defender a la víctima o en ese caso que puede ser o reforzador o colaborador con el agresor. Nos vamos a centrar sobre todo en la ley del silencio, ¿no? ¿Qué es la ley del silencio? Pues miren, es un fenómeno que tiene que ver con que el observador no va
a querer hablar o no va a querer intervenir por miedo a convertirse en víctima. Entonces, en todo esto, añadido a un estudio que más tarde les voy a explicar, intentaremos que aumentar de entrada la eficacia preventiva y a su vez reducir todos aquellos comportamientos que puedan alentar al agresor y, por tanto, potenciar todas aquellas conductas que puedan favorecer y defender a la víctima. A su vez, esto también nos va a ayudar a mejorar nuestra indicación pronóstica y nuestros objetivos más específicos, pues un poco como el primer escenario, potenciar, ¿no?, distintos dominios como el lenguaje, capacidades visoespaciales, autocontrol, etc. Con el estudio que antes les he mencionado, llevamos a cabo en la actualidad, ya desde el año 2019, y seguimos alimentando la muestra, el estudio de bullying y ciberbullying, acciones y percepciones de alumnos escolarizados entre 12 y 17 años. En una de las preguntas de este estudio dice: ¿crees que tu silencio como observador te convierte en partícipe? ¿Qué vemos? Que 4 de cada 10 son conscientes y que responden sí, que son partícipes, su silencio es partícipe a colaborar con el agresor, mientras que el resto, un 20%, consideran no ser partícipe y el otro 30% dice o responde no lo sabe. Además, vemos que por edades, ¿no?, en la franja de edad más pequeños, 12-13, solo un 20% es consciente o tiene mayor consciencia de no decir nada puede alentar al agresor, mientras que vemos que a medida que aumenta la edad, también aumenta la consciencia de riesgo. Igualmente lo vemos también en diferencia entre chicos y chicas. Ellas tienen una mayor consciencia, por ejemplo, ¿no?, en datos del 50%, mientras que ellos casi están alrededor de ese 30%. La metodología va a ser la misma y, por tanto, como antes lo he explicado más al detalle, es repetir el elemento metodológico con las mismas sesiones, el mismo setting, etc. Y la mejora pronóstica, ¿no?, en situación de probable defensa a la víctima y de no colaboración con el agresor, pues vamos a ver lo mismo, probabilidad baja, media y alta. Y ya para terminar, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la realidad virtual en adolescentes y jóvenes? Miren, porque es un elemento motivador, es fácil de utilizar, es efectivo, lo hemos visto, ¿no?, y cada vez hay más estudios científicos que así lo avalan. Fomenta la participación, facilita el aprendizaje, hace que el alumno, el paciente, quiera aprender y finalmente aumenta la adherencia y eso va a ser clave en nuestro tratamiento. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tenemos la ponencia del instrumento tecnológico más innovador continúa siendo un buen clínico, a cargo del doctor Ramón Martí Montraberta, que es psiquiatra, director del área médico-psiquiátrica de Amálgama 7 en Barcelona, director clínico de atención psicológica integral, psiquiatra consultor senior en la clínica Sepello y autor y coautor de diversos artículos especializados, manuales de tratamiento y guías preventivas. Adelante. Do you know what the Turing test is? Yeah, I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. And what does a pass tell us? That the computer has artificial intelligence. Are you building an AI? I've already built one. And over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. You got it. Because if that test is passed, you are dead center of the greatest scientific event in the history of man. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Bueno,
buenos días. Han visto un trozo de película, un minuto de la película de Ex Machina de Alex Garland, donde se pone en evidencia, en acción, algo de lo que es, digamos decir, la máxima fantasía de las películas, reiterativa de las películas de ciencia ficción. Es decir, que una máquina puede llegar a aprender, a desarrollarse y a convertirse finalmente como un humano. Con la inteligencia artificial, la película nos plantea pues, la humanización de estas máquinas y que de alguna manera, gracias a esto, se puede separar de la tutela del hombre y tiene vida propia y conciencia propia. Bien, esto es absolutamente ciencia ficción, pero lo he introducido para plantear unas preguntas generales, más humildes que esto, y que tienen que ver de cómo podemos llegar a mejorar los tratamientos psiquiátricos y psicológicos dirigidos a los trastornos de conducta, pero en general en el siglo XXI. Y la pregunta es, ¿debemos mejorarlos con más tecnología o con más terapeuta? ¿Debemos apostar por mecanizar más, podríamos decir, esta especialidad, o debemos apostar por humanizarla más? ¿Terapeuta o algoritmo? Evidentemente, sé que no es una cosa contradictoria, pero voy a hacer un desarrollo donde voy a apostar directamente por el terapeuta a partir de unos pasos, aunque soy, puedo decirlo, un enamorado de la tecnología. Seguramente muchas personas, también muchos psiquiatras, dirán que seguramente en este momento para avanzar en la psiquiatría lo que más se necesita es más tecnología. Y voy a discrepar de este punto, porque creo que la psiquiatría y la psicología para avanzar deben resituarse en su lenguaje, en la manera de expresarse y encontrar su lugar como una especialidad, la psiquiatría, como una especialidad híbrida a caballo entre lo que serían las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias de la física y las ciencias humanas. Y a partir de allí, una vez situado, sí que entonces utilizar la tecnología de la forma más útil para el paciente. Mi idea es que en las ciencias que estudian el comportamiento humano, el terapeuta va a seguir siendo absolutamente la base del tratamiento, ya que existe en las ciencias que estudian el comportamiento humano el llamado factor humano, el factor H, que es determinante en muchos de los síntomas que atendemos psicólogos y psiquiatras. Si actualmente entendiéramos solo la psiquiatría como puramente biológica, defenderíamos que esta viene dada solamente estructurada por las ciencias exactas, las ciencias naturales. Y desde esta perspectiva entenderíamos los síntomas y las enfermedades mentales como una reducción a modificaciones cerebrales patológicas. Este enfoque, cierto, en parte, creo que ha perjudicado la psiquiatría clínica y ha descuidado su pensamiento psicopatológico en la investigación más conceptual. Por lo tanto, creo que para mejorar, primero, es importante una superación del lenguaje de la psiquiatría y dejar de mirar únicamente, únicamente a las ciencias naturales y como consecuencia dejar de mirar únicamente a la tecnología como forma de avanzar. Digo únicamente. Hay diferentes voces que han alertado sobre este tipo de problema. Una de las más respetadas, tal vez la del profesor Berrios, catedrático de epistemología psiquiátrica de la Universidad de Cambridge, que con sus colaboradores, donde evidentemente participan psiquiatras, psicólogos, biólogos, pero también participan lingüistas, también participan historiadores, también participan filósofos, ha desarrollado durante los últimos años una nueva epistemología y donde plantea los síntomas mentales como objetos híbridos constituidos por una amalgama especial de señales biológicas y configuradores personales, familiares, sociales y culturales. Bien,
Entonces, ¿en qué momento estamos en relación a la tecnología? Creo que vivimos la época más espectacular del desarrollo tecnológico y científico. Esta ha logrado en diversos campos una progresión realmente espectacular, donde hazañas que hace poco tiempo, pocos años, parecían terreno de la ciencia ficción, hoy son realmente realidades. Por lo tanto, cuidado con las cuestiones de ciencia ficción que nos parecen absolutamente lejanas y a veces las acabamos encontrando. Todo ello fomenta que la mejor acreditación y el mayor prestigio de una especialidad viene dada por la autoridad que tenemos en las ciencias naturales y en el manejo de conseguir transformar ciencia en datos cuantificables para los estudios. Por lo tanto, conocemos la potencia de las ciencias naturales, estamos absolutamente, yo creo que fascinados, encantados por los logros de la tecnología, y en este sentido, si tenemos que diferenciar cuál es apostamos por la mayor eficiencia de la máquina o del humano, del terapeuta o del algoritmo, si comparamos la superioridad y la eficiencia de la máquina sobre el humano en los campos cuantificables, por las ciencias naturales, es absolutamente una evidencia y no hay ningún tipo de duda y no hay ningún tipo de debate. Lo hemos visto, por ejemplo, en el título de nuestras jornadas, donde ponemos énfasis que en 1996 IBM crea el supercomputador Deep Blue y que gana al vigente campeón mundial, que es Kasparov. Es la primera vez que una máquina supera en inteligencia, no en músculo, supera en inteligencia a un humano. Pero es que en el 2016 Google crea el computador AlphaGo, que según los expertos, no entiendo nada del Go, pero es mucho más complicado, muchísimo más complicado que el ajedrez. Y derrotó, a partir de la inteligencia artificial, al vigente campeón mundial, que se llamaba Lee Sedol, por un 4-1, espectacular. Zuckerberg añadió que el día que la inteligencia artificial consiguiera este hito sería el de la madurez absoluta de la inteligencia artificial. Desde Deep Blue hasta AlphaGo han pasado solamente 20 años y a partir de las técnicas de Deep Learning, es decir, que la máquina aprende sola, AlphaGo, por ejemplo, le dieron solamente las reglas del juego. No le explicaron estrategias, no tuvo que memorizar determinadas cosas, solo las reglas, aprende sola y gana el campeón mundial. Espectacular. Por lo tanto, la inteligencia artificial imita las funciones cognitivas de los seres humanos, la inteligencia artificial es mucho más rápida, es mucho más precisa que la inteligencia humana, sin ninguna duda, pero es menos compleja. Como no puede ser de otra manera, deja fuera las emociones, deja fuera la interacción humana y deja fuera la autoconciencia que suponen, sobre todo, más complejidad. Entonces, Deep Blue es un súper especialista, por ejemplo, en jugar a ajedrez, pero obviamente no sabe hacer nada más que jugar al ajedrez. Por lo tanto, muchas facetas de diferentes especialidades médicas ya son realizadas de forma más eficiente por la inteligencia artificial. Desde un cirujano tenemos en estos momentos robots cirujanos que pueden operar con mucha más habilidad que cualquier cirujano. Por lo tanto, muchas facetas de diagnóstico, de prevención y de tratamiento ya pueden ser realizadas por esta inteligencia artificial o por algoritmos. Entonces, ¿cuál es la fantasía que esto propone? La fantasía al extremo. Primero es que la tecnología con el tiempo se podrá ir haciendo cargo de la mayoría de cosas que ahora hacen los humanos. Esto no es una fantasía exactamente, porque esto es cierto. Actualmente creo que ya se está hablando que el 24% del trabajo mundial lo realizan máquinas y se está hablando que en 5 años esto puede llegar al 52%. Entonces, no es ninguna tontería y no estamos hablando ya solamente de las máquinas en el sentido de su capacidad muscular, de hacer cosas absolutamente mecánicas, sino de hacer cosas cognitivas inteligentes.
La siguiente sería el trocito de la película. La inteligencia artificial de alguna manera superará y sustituirá a la humana. Y los robots con inteligencia artificial se podrían humanizar hasta tal punto, que esta es evidentemente la fantasía, que nos pueden llegar a sustituir. Yo tenía un profesor de psiquiatría hace años que realmente me transmitió cierto amor y pasión por una manera de entender la clínica, la psiquiatría, el discernimiento, la locura, y que hablando hace tanto tiempo con él me decía, tal vez las máquinas sustituyan a los médicos dentro de unos años, pero creo que nunca van a sustituir ni a los psicólogos ni a los psiquiatras. Creo que tiene razón, y creo que tiene razón, aparte de esta cuestión corporativista, que podemos decir que, bien, tal vez los psiquiatras y los psicólogos, si esto pasa, vamos a ser los últimos que nos vamos a quedar sin trabajo, pero creo que todas las ciencias que estudian el comportamiento humano, como la psiquiatría y la psicología, no encajan totalmente en las ciencias naturales. En un sistema donde se puede contabilizar todo, una parte siempre se resiste a ser contada, cuantificada, y este es podríamos decirlo en general, sería el factor humano. Otra manera de decirlo, el cerebro no es la mente. De hecho, si el cerebro fuera la mente, se diría igual. Se dice diferente porque son diferentes. Por lo tanto, la psiquiatría y la psicología no son especialidades como las otras especialidades médicas, exactamente, al menos exactamente. Durante mucho tiempo hemos dicho y hemos escuchado, creo que una enfermedad mental debe entenderse como se entiende una enfermedad hepática o cardíaca o neurológica. Y esto no es así, no es así en su totalidad. No decimos enfermedad cerebral, decimos enfermedad mental, porque el campo de la psiquiatría, la mente, no es solo el cerebro, es el cerebro obviamente, pero es más complejo, ya que introduce el factor humano y con ello todos sus efectos simbólicos. Por lo tanto, la ciencia y el estudio con las ciencias naturales, por muy potente que sea el método científico, precisamente por su potencia, no pueden dar cuenta de cantidades de cosas cotidianas que nos pasan en la vida. Es difícil estudiar qué es la felicidad, qué es el amor, qué es la amistad, qué es la compasión, la religión, la música, la poesía. Es difícil, no que se puedan investigar, pero que se puedan investigar en su totalidad en el sentido de la ciencia física. Pero los psiquiatras y los psicólogos nos encontramos muchas veces que debemos lidiar con todas estas cosas importantes y poco concretas de la vida, pero que inciden mucho en la causación de lo que sería el bienestar humano y también el malestar humano. Entonces, la psiquiatría es una disciplina híbrida. El 70% de los síntomas que atendemos no responden a un problema cerebral stricto sensu, en el sentido más estricto, sino muchas veces acompañadas de dificultades existenciales, ambientales, sociales, de comunicación. El hombre es un lobo para el hombre y nos perjudicamos bastante. Y nos conecta directamente muchas veces con esta parte ilógica y a veces extrañas para nosotros mismos que llamamos el factor H, el factor humano. Por lo tanto, los trastornos psiquiátricos son heterogéneos. Algunos son enfermedades médicas claras, algunos son variaciones de la normalidad, más o menos extremas, y otros están en el medio, bailando entre las dos cosas. Por lo tanto, es una disciplina híbrida, la psiquiatría, y que debe combinar, para su mejor ejecución, las habilidades y los métodos de las ciencias naturales, pero también las ciencias humanas. Está explicado ya por autores no modernos, Jaspers lo explicó bien hace bastante tiempo, que las ciencias naturales pueden ofrecer una explicación clara de lo que es la enfermedad y que sigue exactamente el modelo médico. Y las ciencias humanas no pueden dar esta explicación, pero permiten una comprensión de los síntomas y alteraciones que son variaciones de la normalidad.
Si los síntomas están provocados por lesiones cerebrales en un paciente, entonces estos síntomas se explican perfectamente por lo que sería una ciencia exacta, y lo mejor es hacer un TAC y toda una serie de pruebas para ver causa-efecto. Pero si los síntomas psiquiátricos atañen a la semántica, a las interacciones entre seres humanos, a dificultades comunicativas existenciales, no pueden explicarse entonces por lesiones cerebrales y deben ser entendidos y gestionados. Todos sabemos muchas veces que nos encontramos con mucha más dificultad de tratar un trastorno adaptativo que tratar un trastorno bipolar tipo 1 exacto. Entonces, el factor humano recae precisamente en eso, en la imperfección, en la imposibilidad de comprender el todo, en la dificultad de contabilizarlo y en la resistencia que ofrece a veces al estudio con las ciencias naturales. Entonces, podemos decir que las matemáticas son datos, los cyborgs son datos, los algoritmos son datos, pero los humanos no somos solo datos. Y la enfermedad mental será el resultado de un código genético que se puede contabilizar con los recursos de las ciencias exactas y un código semántico que no se puede contabilizar, pero que lo podemos interpretar, tratar, gestionar y comprender. Para tratar esta complejidad está mucho mejor situado un terapeuta que un algoritmo. Y creo que puedo asegurar que la forma de entender qué es un trastorno mental, es decir, la forma que nos lo nombramos, va a tener cuál es su causa, cómo lo definimos, cómo lo clasificamos, dónde lo colocamos, va a tener una incidencia muy importante en cómo lo vamos a tratar y en la posición, por tanto, del terapeuta. Hay un artículo del periodista David Brooks, que lo podemos situar como un comunicador científico. Escribió un artículo de New York Times en el año 2013, donde situaba a los psiquiatras, no se lo pierdan, como héroes de la incertidumbre. Curiosa manera. Pero no lo hace para criticar a la psiquiatría, sino todo por el contrario, sino lo hace para alabar a la función, dice, colosal que hacen todos los profesionales de la salud mental en general para enfrentarse a la complejidad, y este es el tema, complejidad del sufrimiento emocional humano. Dice el artículo, los profesionales de la salud mental, los terapeutas, y no solo, psicólogos, psiquiatras, servicios sociales, los que están en contacto con la salud mental, son héroes que alivian al más escurridizo de todos los sufrimientos, aun cuando lo superan la complejidad y variabilidad de los problemas que confrontan. Son héroes, dice, de la incertidumbre, que usan el conocimiento y la destreza, pero también la improvisación y el arte para mejorar la vida de las personas. Y termina con una frase de Hipócrates, por lo tanto no muy actual. En algunas situaciones, dice Hipócrates, es más importante saber qué tipo de personas tienen una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad padece una persona. En determinados momentos y en determinados padecimientos, la superespecialización puede ser más un lastre que una ventaja. Superespecializarse en ajedrez hace que uno solo sepa de ajedrez. Y en este sentido, aunque nos especialicemos, atendemos a personas y ayudamos a buscar salidas, algunas comunes, otras únicas y personalizadas a lo que es el malestar psíquico. En Amalgama, cuando empezábamos, lo decíamos de otra manera, cuando venían unos adolescentes con trastornos de conducta, que nosotros hacíamos trajes a medidas, uno para cada chico, para cada particularidad, y no hacíamos prêt-à-porter. Entonces, mi receta para el mejor terapeuta. El mejor terapeuta surge cuando consigue mantener un pie en las ciencias naturales, en la explicación, y el otro en el arte de las ciencias humanas, la comprensión, lo que implica aportar un punto de vista más amplio en el conocimiento del comportamiento humano. La mejor psiquiatría aparece cuando combina el conocimiento científico y la experiencia técnica con el conocimiento personal, cuando combina el conocimiento y la atención a los patrones comunes junto con el cuidado y escucha a las circunstancias personales
específicas de un ser humano único. Y hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, doctor Ramón Martí. Han llegado muchas, bueno, yo creo que en esta mesa hemos dado una visión muy holística, hasta podíamos complicarlo más, mente, cerebro y alma, la espiritualidad, qué pasa con ello, ¿no? Les comento que han llegado muchas preguntas a través del canal de YouTube y por tanto han llegado muchas preguntas, no las vamos a poder responder todas. Desde Amalgama se irán contestando todas, no se dejará de contestar ninguna, pero aquí nos vamos a ceñir a una pregunta y procuraremos que sean breves, porque si no nos comeremos tiempo de la siguiente mesa, que también será muy interesante. Entonces voy a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes y luego brevedad. Al doctor Óscar García, ¿en qué momento de desarrollo se encuentra la aplicación? La aplicación estamos acabando de completar los contenidos extras que tiene que tener. Está acabando de analizar los datos recogidos en las evaluaciones que hemos hecho con todos los casos y en la fase de registro de la propiedad, o sea que espero que próximamente ya esté disponible. Pues muy bien, muchas gracias. Pregunta para Alba, de Miguel. ¿Cómo facilita EIME la indicación terapéutica de intercambio de roles entre paciente y las figuras de su entorno emocional? Gracias, doctor, por la pregunta. Muy buena pregunta. Tradicionalmente los psicólogos hasta ahora hemos utilizado técnicas básicas para potenciar la empatía, como es el role-playing, como es el intercambio de roles, como es la técnica de la silla vacía, en las que el paciente tiene que imaginarse a la otra persona o el otro síntoma o el otro rol que tiene que interactuar. En cambio, la realidad virtual de EIMI nos potencia esta parte, no es necesario imaginar, ya podemos entrar directamente a la empatía. Por lo tanto, yo devuelvo la pregunta para reflexionar todos juntos y decir, bueno, si yo tengo un paciente con problemas de antisocial, ¿no?, de psicopatía, con personalidad más clúster C, y las técnicas de empatía que hemos utilizado hasta ahora no funcionan, ¿puedo utilizar la realidad virtual para este tipo de pacientes, para estos adolescentes que la imaginación y ponerse en el lugar del otro no es su punto fuerte? ¿Puedo utilizar EIMI para dejar al lado este ejercicio y centrarnos en la empatía y en pensar en el otro? Por lo tanto, en este sentido creo que EIMI nos facilita el intercambio de roles a los terapeutas, porque tenemos que situar a nuestro paciente en el rol que queremos trabajar y no ir en técnicas más tradicionales. Muchas gracias. Señor Luis, ¿es la terapia con realidad virtual inmersiva eficaz? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, sí, aparte de estar demostrado a nivel científico con diversas publicaciones en medios con alto índice de impacto, lo que usamos nosotros es estimulación lateral múltiple, que se basa en no solamente usar el estímulo visual, sino el táctil, como hemos explicado, y eso está demostrado que acelera el aprendizaje, incrementa la adherencia y sobre todo crea la sensación de presencia o inmersión real, que es precisamente lo que hace eficaz a la realidad virtual. Perfecto, pues muchas gracias. Una siguiente pregunta para Isabel Busquets, que la vamos a complicar un poquito más, que es la siguiente. ¿La realidad virtual aplicada al craving y al bullying prevé que nos dará mejores resultados que la terapia convencional? Y añadiría, ¿puede ser que mejoren en terapia pero no extrapolen a la vida real? Gracias por la pregunta. Bueno, de entrada decir que los comportamientos de craving y bullying son altamente prevalentes en nuestros adolescentes. Si miramos datos, ¿no?, por ejemplo, el Plan Nacional sobre Drogas ya nos da datos interesantes, porque ¿qué vemos? Que en una media de edad de 14 años es cuando estos adolescentes empiezan el consumo tanto de tabaco, alcohol, cannabis, derivados del cannabis. Además, vemos otros datos que, por ejemplo, el binge drinking, el atracón de alcohol, es aquella bebida que en 5 o más copas durante 2 horas
es muy prevalente, no estamos hablando de un 30%, entonces nuestros pacientes ya han pasado y ya estamos en esta situación. Pienso que a través de la realidad virtual se va a poder potenciar los objetivos planteados. Además, ya estamos iniciando la puesta en escena con nuestros pacientes y realmente vamos a obtener resultados muy prometedores. Pues muchísimas gracias y acabamos con la última pregunta. Al doctor Ramón Martí, ¿una excesiva tecnología podría fomentar una cierta deshumanización del mundo? Bueno, voy a contestar muy rápido, es compleja y hay mucho que decir, pero voy a intentar contestar muy rápido. Creo que sí, pero no tanto por la excesiva tecnología. Creo que el problema, en el sentido de que puede llevar a una cierta deshumanización, no es que haya mucha tecnología, sino que con esta tecnología los humanos cada vez parece que nos acostumbramos más a pensar como máquinas. Es decir, no es tanto que las máquinas se humanicen, sino que los humanos nos mecanizamos y pensamos, como podríamos decir, en el sentido de buscar una cierta exactitud. O sea, en este sentido creo que hay una cierta deshumanización. Sí. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí acabaríamos con esta mesa. Les damos las gracias a todos los ponentes por haberse ceñido al tiempo, lo cual nos va a permitir pues, seguir con la jornada según lo previsto. Como les decía, las preguntas ya serán contestadas y muchas gracias a todos también que se están siguiendo por streaming por su activa participación. Buenos días.